En mi carácter de rector, quiero darles la bienvenida a la Universidad de la Aconcagua y al coloquio Vino y Salud con motivo de celebrar el 25º aniversario de la paradoja francesa. Quiero agradecer a los organizadores y a todos los que nos han acompañado para la realización de este coloquio. También agradecer la colaboración de nuestros alumnos de la carrera de sommelier que nos acompañan. En este momento quiero dar la bienvenida a nuestra universidad y a la ciudad de Mendoza, capital internacional del vino, a nuestra distinguida visitante, profesora Dominique Lanzmann. Estimada doctora, es un honor para esta Casa de Altos Estudios distinguirla como visitante ilustre de la Universidad de la Aconcagua. Y también es un honor para mí, en uso de mis atribuciones como rector, hacerle entrega del diploma que la acredita como tal. Distinguida doctora, por favor, si se acerca. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a cantar. Muchas gracias, bienvenida. Attendez, je n'ai pas encore fait ma présentation, il me donne déjà le diplôme. Dice que todavía no hizo su presentación y ya le están dando un diploma. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este coloquio acerca de vino y salud, en el que hemos organizado una conmemoración de los 25 años, del 25 aniversario de la paradoja francesa. Y precisamente para esta conmemoración tenemos una invitada muy especial, y es una invitada muy especial porque su visita realiza un aporte muy significativo a nuestra región y un aporte muy significativo también a la Universidad de la Aconcagua, porque esta invitada especial tiene una amplia experticia en una temática que se relaciona directamente con la temática de un proyecto de investigación que hemos comenzado a abordar muy fuertemente en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la Aconcagua y que tiene que ver con los beneficios para la salud del vino. Esta invitada muy especial es la doctora Dominique Lanzmann-Petittori. La doctora Lanzmann es de nacionalidad francesa, es médica, es doctora en medicina. Sus disciplinas de especialidad son la gerontología, la nutrición y la epidemiología. La doctora Lanzmann trabaja como médico y como investigadora en el Hospital Universitario Émile Roux de París, y en ese hospital lleva adelante líneas de investigación epidemiológicas para estudiar los efectos del consumo moderado de vino en la prevención de patologías cardiovasculares y de cáncer. La doctora Lanzmann es autora del libro La dieta de la longevidad, y es autora también de numerosas publicaciones científicas de difusión internacional. A continuación, y sin más dilación, le cedo la palabra a la doctora Dominique Lanzmann-Petittori. Mesdames et messieurs, merci. C'est un honneur pour moi aussi d'être ici grâce à l'idée de Raoul Pastor de fêter les 25 ans du French Paradox. Señoras y señores, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí hoy y gracias a la invitación de Raoul Pastor para hablar de la paradoja francesa. Et aussi, c'est le 90e anniversaire du professeur Serge Renaud, alors j'en profite pour lui rendre hommage aujourd'hui, en même temps dans ma présentation. Y también le voy a honorar al profesor Serge Renaud, porque es su 90e cette année.
90 años de su disparición. Il est mort il y a 5 ans. Il est mort en 2012. Ah, claro, sí. Vous le dites qu'il est Il mort y a, en- mais il y a 90 ans qu'il a... Non, c'est son 90e anniversaire. Il est mort en 2012. Ah, está bien. Claro, falleció en el 2012 y es su, bueno, como sus 90 y algo de años de En nacimiento. avance, ouais. Alors, qu'est-ce que le French Paradox? En fait, c'est une observation qui a été faite pour la première fois en 1981 à Paris. Une observation épidémiologique qui a montré que les Français, en dépit d'une forte consommation de graisses saturées, avaient une faible mortalité cardiovasculaire. Bueno, la paradoja francesa es una observación que se hizo en 1981 y han podido comprobar que a pesar de la alimentación bastante fuerte en grasas saturadas de los franceses, no tenían una tasa de mortalidad demasiado alta. Et le mot lui-même a été employé pour la première fois en 1987 dans un article en français, dans une revue française, les archives des maladies du cœur. Le paradoxe français, décrivant le même phénomène. Este término, la paradoja francesa, fue utilizado por primera vez en 1987 en esa revista, El arco del dolor al corazón, y se usó por primera vez en ese año para también describir este fenómeno de baja mortalidad o de baja probabilidad de infarto a pesar de la alimentación grasa. À la suite de ça, un journaliste américain pour la revue In Health est venu interviewer des Français, vous voyez, et a fait un grand article qui a fait du bruit, le paradoxe français. Pourquoi les Français, avec toute cette nourriture riche qu'ils mangent, pourquoi ils ont si peu de maladies cardiovasculaires? Y entonces en esta revista estaban investigando para saber por qué a los franceses tenían tan pocos riesgos de enfermedades cardiovasculares. Et alors ensuite c'est la télévision américaine qui est venue à Lyon, Morley Safer, pour une célèbre émission qui s'appelle 60 Minutes. Et là, vraiment, le concept a été popularisé à l'occasion de cette émission en novembre 1991. Vous voyez, The French Paradox. Entonces, este concepto fue popularizado en los años 90, cuando los americanos fueron a Francia para estudiarlo, y se hizo muy popular en una emisión muy conocida francesa, 60 minutos. Et ils sont venus interviewer le professeur Serge Renaud, que voici. Et vous pouvez regarder l'émission sur Internet, il suffit que vous tapiez CBS, vous pourrez voir des extraits de cette émission, le 17 novembre 1991. Entonces, bueno, y vinieron para hacerle una entrevista al profesor Serge Renaud, y pueden ver la entrevista en YouTube, escribiendo CBS en noviembre, que esta entrevista fue en noviembre de... Elle est disponible sur Internet. Sí, en YouTube. En noviembre de 1991 le hicieron la entrevista al profesor. Alors maintenant, je vais vous expliquer l'histoire de Serge Renaud, comment il a trouvé cette idée-là. Ce jour-là, il a expliqué devant la télévision américaine que si les Français sont protégés, leur cœur est protégé, c'est parce qu'ils boivent du vin en quantité modérée, tous les jours, avec les repas. Lo que Serge Renaud explicaba es que los franceses tienen ese buen estado de salud porque beben vino todos los días en cantidades moderadas. Alors, qui était Serge Renaud? Serge Renaud est né dans le Bordelais. Voici son grand-père avec le cheval pour transporter le raisin dans les vignes de son grand-père. Il était d'une famille viticole dans le Bordelais, d'une famille assez pauvre. Serge Renaud es originario de la región de Burdeos. Y Le Blayais. Le Blayais se llama el pueblo, y ahí lo vemos de joven con la carreta transportando uvas. Son grand-père.
Este es su abuelo, perdón. Es su abuelo y bueno, él proviene de una familia muy pobre. Et il était fils unique et tout le monde voulait qu'il reprenne l'exploitation, mais lui voulait faire des études, alors il est parti au Québec. Entonces, todo el mundo quería que él continúe a trabajar la tierra, pero él quería estudiar, entonces se fue a estudiar a Québec. Au Québec, il a travaillé comme bûcheron dans les Laurentides pour payer ses études. Y ahí en Québec trabajó como Lumberjack. leñador para pagar sus estudios. Et quand il est arrivé au Québec, il a été très étonné parce qu'il ne pouvait pas imaginer un repas sans vin. Y cuando él llegó a Québec, estaba muy sorprendido porque no podía imaginar una comida sin vino. Et une autre chose l'a étonné, c'est que les jeunes joueurs de hockey de 30 ans faisaient des infarctus alors que ça n'existait pas à Bordeaux. Y otra cosa que lo sorprendió mucho fue que los jóvenes deportistas que practicaban rugby tenían infartos a los 30 años, cosa que no pasaba en Bordeaux. Et il s'est dit, comme les Québécois sont des Français de souche génétiquement, c'est sûrement un facteur d'environnement, ça n'est pas génétique. Y él se dijo que como los habitantes de Quebec eran franceses genéticamente, por descendencia, no debía ser un problema genético. Et il a eu envie, il a compris que c'était le mode de vie, pas de vin, pas de fruits, beaucoup de graisse animale dans l'alimentation. Il a compris que c'était très important, que c'était le facteur, et il a voulu étudier la nutrition. Entonces él comprendió que no era una cuestión genética, sino más bien de hábitos alimentarios, muchos alimentos grasos, poca fruta, poco vino. Y No vino. Nada de vino. Y bueno, entonces empezó a estudiar la nutrición. Et pour ça, il fait des études de vétérinaire. Y entonces estudió veterinaria. Okay. Et ensuite, il a travaillé en cardiologie et il a disséqué des cœurs et il s'est rendu compte que les artères de ces cœurs étaient saines mais qu'elles étaient bouchées par un caillot de sang. Entonces, después de estudiar veterinaria, también estudió cardiología y pudo comprobar que las arterias estaban huecas, Les pero artères étaient saines. estaban sanas, pero como obstruidas con un coagulito. Il a compris que le facteur essentiel de l'accident coronarien, c'est la thrombose. Y comprendió que el accidente coronario era una trombosis. Et il s'est mis à étudier la thrombose et les facteurs nutritionnels de la thrombose pendant 30 ans. Y entonces empezó a estudiar la trombosis y los factores nutricionales de la trombosis durante 30 años. La thrombose est due à une agrégation des plaquettes sanguines. Dès qu'une blessure a lieu dans une artère, les plaquettes arrivent pour colmater, pour empêcher le saignement. Entonces la trombosis se produce cuando hay una herida y todas las plaquetas van hacia esa herida y para curar, pero se produce cuando hay como demasiado y hay una obstrucción de plaquetas. L'activité des plaquettes sanguines est influencée par l'alimentation. Entonces este coágulo también puede migrar y en algún momento obstruir una arteria. Et pour étudier l'activité des plaquettes, il est revenu en Europe et il a monté une caravane laboratoire parce que les plaquettes agissent dès la prise de sang, on ne peut pas les mettre au congélateur. Y entonces creó una caravana médica y estudió las plaquetas como en directo, porque no se pueden congelar. Al momento que hay una herida, las plaquetas van y actúan. Il faut faire les tests tout de suite à la prise de sang. Hay que hacer el test enseguida, ni bien se toma sangre, porque no se pueden Et congelar. son équipe a fait plusieurs pays d'Europe pour étudier l'agrégation des plaquettes en fonction du régime. Y su equipo entonces hizo varios países de Europa para estudiar la agregación de plaquetas.
Avec le régime. Comparándolo al régimen nutricional de cada país. Et là, vous avez le résumé de 30 ans de ses travaux. Y acá tenemos el resumen de 30 años de sus trabajos. C'est-à-dire que les facteurs qui augmentent l'activité des plaquettes, c'est-à-dire le risque de caillots, sont les graisses saturées, l'âge, le tabac et les hormones. Entonces, los factores que aumentan el riesgo de coagular son las grasas saturadas, la edad, el cigarrillo y las hormonas. Et les facteurs qui diminuent le risque de thrombose, c'est-à-dire l'activité des plaquettes, ce sont les oméga 3, l'acide, en particulier l'acide alpha-linolénique, le précurseur, les polyphénols du vin, l'alcool et le calcium. Y los factores que disminuyen el riesgo de trombosis son el ácido alfa-linolénico, los polifenoles. Oméga 3, c'est un es un omega 3, omega 3, perdón. Los polifenoles, el alcohol y el calcio. Et à la suite de ça, il a fait une très célèbre étude à Lyon où il a réussi, avec un régime riche en oméga 3, à diminuer la mortalité par infarctus de 75% chez des cardiaques. Vous avez les deux courbes des deux groupes. Y entonces él hizo un experimento y logró disminuir de 75% el riesgo de trombosis en personas cardíacas, mejorando la dieta. Avec un régime Con un à base régimen, de canola oil. con un régimen rico y a base de canola oil, como aceite de canola. aceite de canola. Canola. Voilà. Alors maintenant, on revient au French Paradox et aux 60 Minutes. Donc, Serge Renaud a expliqué lors de cette émission que lui, quand il était petit, il buvait un petit peu de vin avec beaucoup d'eau, dès l'âge de 8 ou 9 ans, qu'il ne buvait pas de lait. Y bueno, volviendo a la emisión, al programa ese de 60 minutos, ahí él explicaba, Serge Renaud, que cuando era chiquito, a partir de los 6 años, él no tomaba leche, tomaba un poquitito de vino con bastante agua. Il n'y avait pas de soda ni de Coca-Cola. No tomaba ni soda ni Coca-Cola. Et il a expliqué aussi que la consommation de vin, c'est une question de modération, que tant qu'on reste modéré, c'est-à-dire 2 à 3 verres par jour pour l'homme et 1 à 2 pour la femme, on n'aura pas d'effet adverse. Y entonces, bueno, llegó a la conclusión que tomar moderadamente, es decir, 2 a 3 vasos de vino por día para los hombres y 1 o 2 para las mujeres, no había problema y disminuía el riesgo cardíaco, de problemas cardíacos. Et le journaliste a conclu l'émission en disant que l'explication du French Paradox pourrait résider dans ce verre de vin tentant. Y entonces el periodista terminó el programa diciendo que la explicación de la paradoja francesa podía basarse en tomar vino, digamos, moderadamente. Et à la suite de ça, la consommation de vin a augmenté de 40% aux États-Unis et les exportations de Bordeaux ont plus que doublé dans les années 90. Y entonces a partir de ese programa el consumo de vino aumentó de 40% y la exportación de la región de Burdeos, de Francia, se duplicó en los años 90. Et alors, le ministère américain des armes à feu et des drogues a demandé au ministère français des Finances que ce Français justifie ses propos. ¿Quel français? Serge Renaud, oui. Y entonces el Ministerio que sería como de armas de tabaco, fuego y de tabaco, pidieron al Ministerio también de Salud que justifique estas afirmaciones. Et c'est ainsi que Serge Renaud a écrit son article du Lancet dont nous fêtons le 25e anniversaire en juin
92. Y es así que Serge Renaud escribió en la revista los resultados de su experiencia en 1992. Et dans cet article, il explique que comparé aux États-Unis et à l'Angleterre, la France a plus de cholestérol, de pression artérielle, de tabagisme, de consommation de graisses saturées et a une très basse mortalité cardiovasculaire. Y en este artículo él explica cómo, a pesar, comparado a Estados Unidos y a Gran Bretaña, como Francia, teniendo también altos niveles de factores de riesgo, como el colesterol, la presión sanguínea, tabaquismo, consumo elevado de grasas saturadas, tiene una baja mortalidad debido a problemas La plus coronarios. basse du monde après le Japon. La más baja del mundo después de Japón. Et dans cet article, il a fait une relation entre les graisses de lait et la mortalité coronarienne. Et on voit que la France est en dehors de la ligne, n'est pas sur la ligne. Y acá se ve en el gráfico el consumo diario de grasas y la mortalidad cardiovascular, y vemos que Francia está fuera de la línea. Mais quand on fait intervenir, parce qu'à l'époque, les graisses saturées étaient considérées comme le facteur principal des maladies coronariennes, hein, le beurre, la crème. Porque en ese momento, en esa época, lo que era grasa de leche, manteca, era considerado un factor de riesgo para problemas coronarios. Et là, il a intégré le vin dans la formule d'observation. Et là, la relation devient très très forte, en tenant compte à la fois des graisses et du vin. Y luego integró en su fórmula el consumo de vino, que protege enfermedades coronarias. Et dans son article, il rappelle aussi que dès 1979, Saint-Léger avait déjà fait ce style d'observation. Dans le Lancet aussi, en 1979, relation entre la consommation de vin et la mortalité totale. Non, mortalité coronarienne, pardon. Y en su libro también recuerda que The Lancet ya había hecho en 1979 un estudio en la relación entre el consumo de vino y la mortalidad. A la plus basse mortalité et la plus grande consommation de vin. Entonces vemos que Francia tiene el más alto consumo de vino y la más baja mortalidad. Pardon. Oui, et d'ailleurs, dans cet article, Saint-Léger conclut que ce serait dommage de vouloir extraire le principe bénéfique. Enfin, vous arrivez à traduire en anglais ou vous préférez que... Si me dites-le quand même. Bon. Si le vin est trouvé comme un facteur protecteur des maladies cardiovasculaires, ce serait presque un sacrilège de vouloir isoler la substance active parce que l'ensemble est déjà tellement agréable. Entonces, Saint-Léger en su libro dice que si el vino se encontró con un ingrediente tan protector contra enfermedades cardiovasculares, es una pena sacarlo, o sea, sacar el vino como sustancia y aislarlo de este estudio, ya que es algo tan agradable. Il regrettait simplement de ne pas pouvoir dire si c'était mieux qu'il soit blanc, rose ou rouge. Mais enfin bon, c'est une anecdote. Hein, Y como la parte humorística y anecdótica, lamentaba no poder decir si tenía que ser vino rosado, blanco o rojo. Alors, ce French paradoxe a commencé à être très discuté, critiqué, etc. On a essayé de trouver d'autres explications. Parce que le vin, c'est l'hypothèse explicative. Et alors, on a dit que les Français mangeaient moins de sucre, moins de Coca-Cola, plus d'ail et d'oignons, qu'ils avaient des petites portions, qu'ils grignotaient moins, qu'ils s'assiaient pour manger et qu'ils étaient plus actifs physiquement. Voilà, il y a toutes sortes d'hypothèses, mais moins documentées que le vin. Entonces, el consumo de vino era una hipótesis. También empezaron a haber otras hipótesis como el bajo consumo de azúcar, de soda, comer más ajo y cebolla,
o pequeñas porciones en los platos, o comer, ir picoteando, o también el hecho de sentarse mientras uno come, o tener más actividad física. Et donc, à partir de là, des milliers de publications ont été faites de recherches sur le vin depuis 25 ans, qui sont venues de plus en plus étayer l'hypothèse de Serge Renaud. Y a partir de ese momento, miles de otras investigaciones se hicieron que vinieron a sostener la hipótesis de Serge Renaud. Et en même temps, il a refait le calcul de Saint-Léger, à la fois avec de l'alcool, où on voit là qu'il y a une relation, mais qui n'est pas extrêmement forte, entre la consommation d'alcool et la mortalité coronarienne. Mais si on remplace l'alcool par le vin, la relation est beaucoup plus forte, avec un coefficient de relation à 0,83. Le vin est plus lié que l'alcool. ¿Vous pouvez montrer la diapositiva? Entonces, él volvió a hacer el estudio de Saint-Léger y hizo la correlación entre el consumo de alcohol y la mortalidad cardiovascular. Y en el otro hizo el consumo de vino. La relation est beaucoup plus forte. Y con la mortalidad y la relación es mucho más fuerte. Donc beaucoup de travaux ont été faits et en particulier on essaie d'extraire les polyphénols du vin, mais c'est pas sûr que jusqu'à présent il n'y a pas vraiment de... Ou alors il faut donner de très fortes doses de ces extraits. Jusqu'à présent, il n'y a pas de certitude que c'est le polyphénol. De travaux concluants avec des doses physiologiques, enfin des doses normales, disons. Entonces, hasta el presente se hicieron muchos estudios, pero todavía no hay ningún resultado seguro con respecto a la dosis de polifenoles que haga falta. Parce que la conjonction de l'alcool et des polyphénols semble importante. El consumo de polifenoles y alcohol parece ser importante. Alors, Serge Renaud a lancé une étude en France sur 100 000 personnes suivies depuis 25 ans dans une région neutre, non viticole, non méditerranéenne, pour étudier justement l'effet de la consommation de vin. Entonces, para estudiar el efecto del consumo de vino, eligió una región que no era mediterránea, donde no se consumía alcohol, para ver justamente que no producían tampoco vino, para ver cuál era la relación, si se mantenía esta relación de mortalidad y consumo de vino. Bon, on ne voit pas bien, mais on trouve la notion de courbe en J, c'est-à-dire J-curve, où on voit que, excuse me, it is modified, but here is zero alcohol, and here, and when you drink some wine, the risk of cardiovascular disease decrease and joins the risk of the abstinent at a high level of wine consumption. But for the cancer risk, the minimum of risk is à 2-3 verres par jour. Alors, me lo dice en francés. Bueno, a partir del puntito, el primer punto, lo que pasa es que está en azul, entonces no se ve. Entonces era, ¿vous pourriez répéter? Mais je ne vois rien. Pobre, ella tampoco ve. Pour le risque cardiovasculaire, ça va jusqu'à 12 verres par jour, mais pour le cancer, il faut s'arrêter à 2-3 verres. Entonces, para que haya un riesgo cardiovascular, se llega hasta 12 vasos de vino, pero para el cáncer, con 2 o 3 ya alcanza. Alors, bon, je crois que c'est... Enfin, je n'ai pas le temps de présenter trop de travaux, mais dans cette étude que j'ai continuée, on trouve que les consommateurs qui boivent plutôt du vin que d'autres alcools ont une réduction de leur mortalité par cancer de 23% par rapport a ceux qui préfèrent d'autres alcools. Entonces, en los estudios que ella ha realizado,
se comprobó que los consumidores de vino disminuyen su riesgo cardiovascular de 23% comparado a personas que prefieren otro tipo de alcohol. Parce que l'alcool pur favorise le cancer Porque el alcohol puro favoriza el cáncer, avec un effet dose dépendant, mais le polyphénol protège contre le cancer. pero el polifenol protege contra el cáncer. Et voilà, ça c'est le résumé des résultats de notre étude et on voit que le risque est diminué pour les cancers digestifs en particulier, et rectum-anus, et c'est pareil que les fruits en somme, c'est les mêmes résultats qu'avec les fruits. Este es un resumen de sus estudios, de sus investigaciones, en donde el vino disminuye el riesgo de cáncer, donde dice yes, es de ese tipo de cáncer, de laringe, pulmón, cavidad oral, faringe, recto, ano, y es prácticamente lo mismo, la misma protección, el mismo resultado que se obtiene consumiendo frutas. Dans le rapport mondial du World Cancer Research Fund, en fait. Según el reporte mundial de investigación francés. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas surprenant parce que le vin est un jus de fruits fermenté, naturellement enrichi en polyphénol. Entonces, no es sorprendente ya que el vino es un jugo de fruta enriquecido naturalmente con polifenoles. Et finalement, le vin n'a pas la même relation avec le risque de cancer que les autres alcools. Y el vino no tiene la misma relación con el riesgo de cáncer que otros alcoholes. Parce que dans un verre de vin, il peut y avoir jusqu'à 500 mg de polyphénol. Porque en un vaso de vino puede haber hasta 500 miligramos de polifenoles. Et c'est la moitié de ce que consomment en moyenne les gens des pays développés, 1 gramme par jour de polyphénol. Donc simplement dans un verre, on a déjà la moitié. Y es la mitad de lo que consume en general un habitante de un país industrializado. 1 gramo de polifenoles por día. Alors le problème de la consommation du vin, c'est la dose. C'est-à-dire à une dose modérée, les polyphénols, l'effet des polyphénols l'emporte sur l'effet de l'alcool, l'effet protecteur. Entonces, para que surta efecto, el polifenol es una cuestión de dosis y eso está en un vaso, 2 de vino por día. Y ahí surge efecto, es protector. Le problème de l'alcool, c'est pour ça que les autorités françaises essayent de faire diminuer la consommation, c'est la façon de consommer. J'ai bien dit au début, modérée, régulière et pendant les repas. Mais le problème, c'est que les gens ont tendance à consommer, à faire du binge drinking. Do you know binge drinking? No, no sé cuál. Sí, bon. Espere que primero traduzco. Entonces, el problema, dice, para el Estado francés, que ahora está intentando disminuir también el consumo de alcohol, es, como ella dijo al principio, lo importante es la moderación, la regularidad y comerlo durante las comidas. Y no como, bueno, es un término en inglés, ¿cómo se cómo es? Binge drinking. Binge drinking. Oui, parce que en fait, les Anglais, les anglo-saxons font des recommandations en verres par semaine et ils disent 14 verres par semaine, par exemple. Entonces, por ejemplo, los americanos, los estadounidenses recomiendan 14 vasos por semana. Et il y a 2 façons de boire 14 verres par semaine. Pero hay distintas maneras de tomarse 14 vasos por semana. Et les jeunes générations ont tendance à boire beaucoup le samedi soir. Mais ce n'est pas du vin, c'est des cocktails de bière et de vodka. Entonces las generaciones más jóvenes tienen tendencia a tomarlo en el fin de semana y tampoco es vino, es una mezcla de cerveza, vodka. Voilà. La dose donc intervient et j'ai remarqué en Argentine c'est très bien mais les doses sont très généreuses dans les restaurants. Y entonces la dosis es muy importante y ella notó acá en Argentina que toman vino, que está muy bien, pero las dosis son más generosas. Et ce qui joue aussi, c'est l'augmentation du degré d'alcool des vins. Ça, c'est un problème parce qu'en France, les vins faisaient 11 degrés. Ils ont pris 3 degrés en 40 ans.
Y entonces también lo que es importante es el grado de alcohol. Y en 20 años aumentó de 3 grados el vino. Alors, on m'a demandé de vous montrer, surtout pour les producteurs de vin, excusez-moi, je suis un peu plus longue que prévu, mais des photos, parce qu'en France, on a beaucoup de confréries qui font des fêtes dans chaque région de France, et je vais vous montrer les photos. Oui. Bueno, se disculpa porque por ahí toma más tiempo de lo previsto, pero quería mostrarles unas fotos de cofradías que hay en Francia, sobre todo para los productores de vino. Là, c'est les chevaliers du Tastevin en Bourgogne, et le professeur est commandeur, professeur Renaud. Y ahí está el profesor Renaud en la cofradía de los caballeros de Tastevin. Oui. En Bourgogne. En Bordeaux. Et ça, c'est à Bordeaux, c'est la lande de Pomerol. C'est les baillis de la lande de Pomerol. Y ahí, bueno, es el idioma de Pomerol, de la región de Bordeaux. Sí. Ça, c'est la commanderie du Bon Temps à Bordeaux. La commanderie Du Bon Temps. y esa es la Ah non, pardon, excuse-moi. Oh. La commanderie du Bon Temps. Ahí está la camaradería del buen tiempo, si traduzco. Ça, c'est la connétablie de Guyenne et du Blayais. Y ahí está en Guyenne. La connétablie. Je sais pas c'est quoi. Connétablie. C'est un village. Oui, non, ça s'appelle comme ça, c'est la confrérie. Ah, bueno, y es otra cofradía que se llama Connétablie, bueno, de esa región. Donc c'était pour vous donner des idées ici, vous pourriez faire des confréries. Et, en fait, ils invitent des personnalités et ils les intronisent au cours de fêtes et quelquefois même avec des réunions scientifiques. Enfin, c'est l'occasion de communiquer les bienfaits du vin. Y esto era para mostrarles y por ahí darles una idea de también poder hacer esta especie de cofradía donde se introniza a alguien, se invitan profesores, se habla de Vous n'avez pas ciencia. ça du tout en Argentine? Pregunta si existe en Argentina Non. el sistema de cofradías. No, país Et les au Américains ont Brésil. fait la Renault Society, ce sont des cardiologues américains qui ont fait cette société. Y esto son los cardiólogos estadounidenses que hicieron esta Des cofradía. professionnels médicaux qui ont un intérêt dans la santé et une passion pour le vin. C'est la Renault Society. Donc la Renault Society lo crearon los estadounidenses en honor a Et ça, Serge c'est Renault. l'inauguration en Californie. Y esta es la inauguración en California. La Renault. Et voilà, la Renault Society. Y ahí está la sociedad Renault. Es una cofradía en Estados Unidos. Et il a sa place aussi, la place Serge Renault, là où il est né. Y también le hicieron una plaza con el nombre. Voilà, inventeur ¿Qué du es eso? French Paradox. Inventor de la paradoja francesa. En el lugar donde él nació. Et il a aussi la vigne municipale. Y también hay un viñedo municipal que lleva su nombre. Là où il est né. En donde él nació. Voilà. Serge Renault. Papa du French Paradox. Un homenaje al papa de la paradoja francesa. Voilà, il a eu un honneur spécial en 2000 dans le Lancet, From French Paradox to Cretan Miracle. Y también tuvo como una distinción especial en esta revista de Lancet. Et la Légion d'honneur. Y la Legión de Honor, que es una condecoración francesa. Alors, je finis. Est-ce que le paradoxe français est toujours vrai aujourd'hui? Y termina preguntando, ¿la paradoja francesa todavía 25 ans es après. cierta hoy? La réponse est oui. 25 años después, y ella Oui. dice la respuesta es sí. Ici, oui, la France est toujours la plus basse du monde après le Japon. Y como ven, Francia es el país más bajo después de Japón. Et oui, l'Argentine est plus importante, a plus de mortalité que le Chili, mais moins que le Brésil. Y Argentina tiene más mortalidad coronaria que Chile, pero menos que Brasil. Et le cholestérol en France, vous voyez qu'il est plus élevé El que colesterol, l'Espagne ou que l'Angleterre. colesterol es más elevado en Francia que en España o Inglaterra.
Et là, en Argentine, il est très élevé, En le Argentina es cholestérol. muy elevado Parce que el on colesterol. comprend pourquoi avec toute la viande et les graisses et le fromage. Y se entiende por toda la carne, los quesos. Et par exemple, ça c'est le tabagisme. Esto Le del tabaquismo est plus important en France qu'en es Argentine. más importante en Francia que en Argentina, más elevado. Et plus important bien sûr qu'en Amérique ou en Angleterre. También más alto que en Estados Unidos o en Inglaterra. Donc actuellement, ça ce sont les derniers résultats du rapport 2017 sur l'année 2012. Estos son los últimos resultados del 2007 sobre estudios del 2012. En mortalité cardiovasculaire, le Japon est premier avec 81 pour 100 000 par an. Entonces, en mortalidad cardiovascular, Japón es el primero con 81,6 por 1000 por La año. France 85,6. Francia C'est le deuxième. 85,6 es el segundo. Médaille d'argent. Hein. Et puis ensuite, Medalla de plata. vous voyez que les États-Unis c'est plus, l'Angleterre, Mira. l'Argentine c'est beaucoup plus aussi. Y Argentina puesto 12. Et pardon, excuse me. Ça c'est là. Voilà, la pression artérielle est plus élevée. La presión arterial es más Ça, c'est alta le- en Francia que en Là, Estados c'est Unidos. en 2012, le rapport. Cifras del 2012. Le tabagisme est toujours plus élevé. El tabaquismo es más alto también en Francia. La consommation de graisses saturées est toujours plus élevée qu'aux États-Unis, 33 par 25. También el consumo de grasas saturadas es más elevado en Francia que en Estados Unidos. Et la France est toujours le premier consommateur de vin au monde. Y Francia sigue siendo el primer país consumidor de vino en el mundo. Mais 20e en consommation d'alcool dans le monde. Pero está en el lugar número 20 en el consumo de alcohol. En France, on consommait 127 litres en 1960. Hein. On a beaucoup diminué par rapport à ça. Voilà. Séparant les chiffres précédents. Séparant C'est- des chiffres par an. oui, c'est per capita et par an, oui, oui. Sí, son cifras por año. Par año. Cifras por año. Voilà. Donc le French paradoxe est toujours vrai aujourd'hui. Et- Entonces la paradoja francesa sigue siendo real hoy en día. Et donc les travaux du professeur Renaud que j'ai continué tendent à montrer que le vin protège contre les facteurs de risque du cardiovasculaire en fait. Y los resultados de las investigaciones del profesor Serge Renaud tienden a demostrar Mais j'ai pas le temps de développer aujourd'hui. que el riesgo de problemas cardiovasculares disminuye con el consumo de polifenoles. Pero no tiene tiempo de demostrarlo, de hablar ahora. Voilà, donc l'espérance de vie en France pour la femme en particulier est 3e au monde. Hein. La esperanza de vida, sobre todo para las mujeres en Francia, está en el tercer lugar mundial. L'homme est beaucoup moins bien. Mais vous voyez l'Argentine, on est 80 et en France 85,5. Et le Japon qui est le premier, c'est 87. Y Japón, que es Ça, c'est les rapports d'aujourd'hui. el hein. primero, está en 87, la esperanza de vida. Et pour conclure, je suis allée dans des magasins argentins et j'ai constaté qu'il y a uniquement des mauvaises huiles dans les supermarchés. Y fue a los supermercados acá y pudo ver que solo hay mala calidad de aceites. No hay- Parce que c'est uniquement maïs et tournesol et il n'y a pas d'oméga 3 dedans. Porque hay mucho de maíz, de maíz y de girasol y no hay omega 3 en Il estos faudrait trouver aceites. du canola. Habría que encontrar el aceite de cánola, Parce que dans l'huile d'olive, il n'y a presque pas d'oméga 3. porque en el aceite de oliva tampoco hay casi, dice, no hay casi omega 3. Excusez-moi, j'ai été très longue, mais j'avais tout ça à dire. Merci. Bueno, disculpen porque fue un poco largo, pero bueno, quería presentar todo eso. El doctor Raúl Pastor es investigador del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, es asesor de la Organización Internacional del Vino, conocida como la OIV, y es el investigador principal de nuestra investigación, Resveratrol y Vino, que está llevando a cabo el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la Aconcagua a cargo de la doctora Alicia Penici.
Es para nosotros un placer avanzar en este tema de la investigación, y así como nuestro rector agradeció la presencia de todos ustedes, yo quería realmente aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos aquellos que nos han ayudado de alguna manera o de otra, para no nombrarnos y no caer en alguna injusticia, pero a todos aquellos que nos han ayudado, porque en realidad lo que pretendemos es socializar las evidencias científicas, que esto se apropie el ciudadano común y que vea que la ciencia puede dar una mano a nuestra industria madre. Y quiero muy especialmente agradecerles a nuestros alumnos, futuros colegas, que están integrados en esta investigación. Y esta me parece que es la forma de aquellos que todavía no se reciben, pero están próximos a hacerlo, que también vaya teniendo la pasión por la investigación. Yo digo que los médicos somos investigadores empíricos, y que, por supuesto, transmitan esta pasión a sus futuros alumnos y a los destinatarios de las investigaciones. Y también quería decirles desde el punto de vista metodológico que sobre el final, el cierre lo va a hacer el doctor Roberto Yermoli, que es profesor honorario de nuestra universidad, y que bueno, es uno de los pioneros en el tema de vino, salud y por añadidura vino y resveratrol, ¿sí? Bueno, con ustedes un amigo de la casa, el doctor Raúl Pastor. Para mí es un verdadero orgullo y un honor poder ser el par argentino de esta celebración, y agradecer a tantas instituciones que me han posibilitado llevar a la realidad esta idea. Así que muchas gracias a todos los participantes y organizadores, etcétera. Instituto Nacional de Vitivinicultura, Bodegas Argentina, Corporación Vitivinícola Argentina, Organización Internacional de la Viña y el Vino, Academia Argentina de la Viña y del Vino, Universidad de Buenos Aires, ni que hablar, Universidad de la Concagua, y bueno, Alianza Francesa, Instituto Francés de Argentina y la Embajada de Francia. Así que agradecer también a la profesora Lanzmann, que ha accedido a la invitación, y esto establece un lazo muy fuerte entre nosotros de aquí al futuro para comenzar actividades en conjunto con su actividad epidemiológica. Vamos a ver en qué hemos podido contribuir en estos 25 años a la comprensión de la paradoja francesa. Un reconocimiento muy especial al profesor Yermoli, y él después va a hablar, pero yo quisiera recalcar que es la Universidad de Buenos Aires quien, digamos, en la cátedra del profesor Roberto Yermoli, me ha permitido desarrollarme en este área, que es un área sensible, porque siempre que uno habla en un ámbito universitario de alcohol, había ciertas limitaciones a la comunicación, a empezar a hablar bien de un producto alcohólico y sobre todo vinculado a la salud. La Universidad de Buenos Aires, con el tiempo, comprendió la importancia y la dimensión que tiene este alimento en la cultura de la humanidad y todos los días para nosotros. Así que ahora la verdad que se sienten muy contentos de que formemos parte de la Casa de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, y así estamos haciendo lo propio ahora en la Universidad de la Concagua con el profesor Pellegrino. Gracias, Ángel, por también permitirnos estar aquí con tu Instituto de Investigaciones, y también me enorgullece acompañarla a la doctora Penicia en su gestión. Así que bueno, la idea es que vivimos aproximadamente 30.000 días y hay que vivirlos de la mejor manera, ¿no es cierto? Actualmente tenemos 3 periodos claros de salud plena, de un estado saludable, que nuestro cuerpo se va preparando para la enfermedad, y claramente un estado de enfermedad en donde ya empezamos a padecer las penurias de los tratamientos, y ni hablar del estado
de la decrepitud del envejecimiento. Por eso es que la contribución de la nutrición y la alimentación saludable, y especialmente del vino, apunta a que el periodo peor de la vida, que es el de las enfermedades y el del envejecimiento, sea el más corto posible, ya que por lo menos por el momento no lo podemos evitar. Pero sí prolongar, digamos, la etapa en donde tengamos un estado de salud, digámoslo, saludable, es decir, no pretendemos volver al estado pleno de salud de nuestros 20 años, pero sí un estado en donde podamos establecer lo que hoy llamamos las reparaciones periódicas y permanentes de nuestra salud. La oxidación celular y la hiperoxidación celular. Esto habla un poco de las bases químicas de la paradoja francesa y de lo que le ocurre a nuestro cuerpo cuando va preparándose para la enfermedad. Nosotros no podríamos vivir sin oxidación celular. La oxidación celular es la base de la vida. Nosotros necesitamos oxidar los alimentos que comemos porque de la oxidación depende la combustión y depende la extracción de la energía que tiene la materia orgánica. De esa manera nosotros convertimos la energía exergónica, la energía que liberan los alimentos, el sesgo de mi medicina me falló, pero digamos los alimentos liberan energía y eso lo captamos en la mitocondria, que es la unidad de energía de la célula, y bueno, la célula lo convierte en la unidad, en la moneda común energética que se llama ATP. Es una molécula de alta energía que sale de la mitocondria para ofrecer su energía a los procesos del metabolismo. El metabolismo, ¿cómo se define? Como todos los procesos químicos que involucran a las funciones de la vida. Simplemente tal es así como se define el metabolismo. Desde las funciones hormonales, las metabólicas, las neuronales, neuromusculares, etc. Todo lo que implica vivir implica energía y la energía necesita entonces esta producción básica de ATP. Si en algún momento se llega a cortar la producción de ATP, se corta la cadena respiratoria, la muerte es inminente. Como pasa con el cianuro, por ejemplo, que el cianuro corta la cadena respiratoria de las mitocondrias, es como si se desenchufara un artefacto eléctrico de la provisión de energía, nos desconectan de la provisión de energía para las funciones vitales, entonces el fallecimiento es inmediato. No tenemos por eso reservas de energía. En cambio, otra situación es la hiperoxidación celular. Digamos, estas dos situaciones que son bien claras deben diferenciarse porque la hiperoxidación celular lo que hace es activar procesos de proliferación aumentada y proliferan todos los órganos o sistemas que se encuentran amenazados por el oxígeno. El oxígeno, por cierto, es un comburente que es el que hace combustible a la materia orgánica y que mediante el oxígeno podemos extraer la energía que la convertimos en energía química. Cuando la amenaza del oxígeno supera los niveles normales, entonces entramos en un estado de hiperoxidación celular, lo que también se conoce como estrés oxidativo. Yo estoy tratando de empezar a utilizar una terminología de estado hiperoxidativo para diferenciarlo del estrés que muchas veces mis pacientes me dicen, sí, yo estoy muy estresado y bueno, realmente la gente no comprende que el estrés oxidativo no es el estrés psicológico, sino que es un estrés químico. Por eso es que hablamos de hiperoxidación celular. Sería la misma comparación de la presión arterial con la hipertensión arterial. Son dos estados diferentes. Nosotros no podríamos vivir sin presión arterial, porque de ello depende la circulación sanguínea, pero sí nos produce daño e incluso puede ser letal la hipertensión arterial. Entonces, la clara diferencia entre los dos estados de presión arterial e hipertensión arterial pueden ser comparables a la de la oxidación celular con la de la hiperoxidación celular. El reloj biológico que establece nuestra materia genética fue descubierto por el doctor Leonard Hayflick. Leonard Hayflick descubrió que nosotros tenemos un reloj biológico en nuestros genes que determina que aproximadamente de las 200 líneas celulares que tenemos en nuestro cuerpo,
aproximadamente el promedio da que tendríamos unas 10 divisiones en nuestra vida. Lo que hace la hiperoxidación celular es aumentar la velocidad de las divisiones celulares. Y nosotros tenemos, por cierto, una cantidad limitada de divisiones celulares. Si superamos, vamos a ir para atrás de vuelta, nosotros en un estado oxidativo normal tendríamos unas 10 divisiones celulares a lo largo de toda nuestra vida, pero si estamos en una hiperoxidación celular, obviamente esa división celular se va a ver acelerada, entonces vamos a tener menos años de vida porque cuando se cumplen las divisiones celulares que establece este límite de Hayflick, bueno, allí se nos terminó el reloj biológico, como ustedes ven que pasa en este último estado, digamos, de división celular. Este fue un hallazgo notable y el doctor Hayflick vive aún en California. Bueno, la cuestión es que el estrés oxidativo o la hiperoxidación celular es lo que justifica o lo que, digamos, está subyacente a la preparación de nuestra biología molecular a la enfermedad. Nuestro cuerpo, nuestra biología molecular se va preparando, va siendo cada vez más, digamos, disminuida en sus capacidades químicas de autorreparación y eso va estableciendo que normalmente entre los 55 y 60 años ya tengamos una enfermedad clínicamente manifiesta. De un lado están los prooxidantes en esta balanza o los antioxidantes paradojales, como podrían ser los vitamínicos en altas dosis, y del otro lado los antioxidantes, como podrían ser hoy bien considerados los polifenoles. ¿Qué ocurre? Que este estado, digamos, de preparación del cuerpo, de nuestra biología para las enfermedades, es algo que se da en forma absolutamente silente durante la vida. Por eso es que es difícil o prácticamente imposible determinar un límite en este proceso, es decir, cuándo una persona puede asegurar que se encuentra sana o cuándo se encuentra enferma. Claro, obviamente, si ya tenemos un diagnóstico clínico con una enfermedad instalada, esa enfermedad no empezó el día que se hizo el diagnóstico. Tuvo muchos años de preparación, esa enfermedad fue preparando al organismo para hacerse un día clínicamente manifiesta, con un infarto agudo de miocardio o con una hipertensión arterial que debutó con un accidente cerebrovascular o con una persona que tenía sobrepeso y desembocó un día con una hiperglucemia y terminó siendo diabético. Esas personas que fueron diagnosticadas un día con un evento clínico, evidentemente, digamos, fueron teniendo una situación, digamos, preparatoria para un día estar clínicamente enfermos. Entonces, por ello es que, digamos, la separación entre un estado de absoluta salud o enfermedad es muy difícil de establecer y solamente lo podríamos lograr si tuviéramos, de hecho las tenemos, hoy en día estamos bastante más avanzados de lo que estábamos hace 25 años, pero podríamos hacer el estudio con biomarcadores hoy que establecen estadios muy precoces de la enfermedad aún no estando clínicamente enfermos. Pero si uno toma en cuenta lo que ocurre con la evolución de la vida, las capacidades vitales, como ven acá, arrancando en un 100% a los 20 años, suponemos que nuestra mejor aptitud completa está a esta edad, a los 20 años, vemos que al cabo de la vida, y esto es a los 80 años, todas las capacidades vitales van disminuyendo, la velocidad de conducción, la tasa metabólica, el gasto cardíaco, etc. Bueno, hasta que llegamos a un estado de un 20% de las relaciones sexuales a los 80 años, menos mal que no se pierden, algo se conserva. Bueno, entonces yo quiero mostrarles, a ver si se puede en esta diapositiva, las responsables de esta historia, que son las mitocondrias. Nosotros tenemos unidades de energía en las células que, digamos, son las productoras de estos desechos tóxicos que nos van enfermando y por la acumulación después se establecen, digamos, también son la causa de la disminución de las aptitudes vitales. Acá es un hongo. Ustedes ven que esos filamentos que se mueven, como fideitos, son las mitocondrias.
que se dividen y se unen, se dividen cuando ellas mismas detectan sectores defectuosos en las bases de su propia producción de energía y se fusionan los sectores saludables de las mitocondrias. Por cada célula hay miles de mitocondrias. Fíjense que los tejidos, digamos que mayor cantidad de mitocondrias tienen es el músculo. El 40% del volumen de la célula muscular son mitocondrias. El problema que tienen las mitocondrias es que, digamos, producen desechos metabólicos que no se pueden eliminar. Las plantas de energía que fabrica el hombre normalmente están alejadas de los centros urbanos de consumo porque son tóxicas, son contaminantes. Si nosotros tuviéramos una planta nuclear adentro de la ciudad de Mendoza, evidentemente tendríamos un problema grave, ¿verdad? Pero ocurre que con el cuerpo no podemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos nuestra planta de energía incorporada, que son las mitocondrias. Entonces, un problema de la biología es que, digamos, si bien ha evolucionado con sistemas de autorreparación suficientemente buenos como para tolerar el daño oxidativo que producen, evidentemente esta capacidad de autorreparación tiene un límite y el límite son aproximadamente los 30 años. En 30 años nos empieza a atacar la oxidación celular o la hiperoxidación celular. Es muy común este ejemplo doméstico, pero cuando perdemos las defensas antioxidantes, que esto es lo que pasa a partir de los 30 años, la capacidad de autorreparación se pierde y bueno, evidentemente nos puede pasar como este vehículo que también quedó bastante decrépito o este señor que está bastante oxidado. La idea es que evidentemente la evolución de la vida, y acá en esta curva está señalado cómo va aumentando el nivel de oxidación celular y cuando atraviesa la barra de las abscisas es que se llegó a este punto de equilibrio en donde se terminaron los sistemas de autorreparación válidos como para seguir defendiendo a nuestro organismo. El estrés oxidativo entonces a partir de acá empieza a aumentar y empieza a preparar nuestro cuerpo para la enfermedad. Entonces, a partir de cuando esta situación del estrés, de la hiperoxidación celular pasa esta barrera roja, ahí ya tenemos la enfermedad instalada. Por eso es que nosotros sostenemos que hay 3 estados bien claros en la vida. Uno de plena salud, en donde realmente los jóvenes tienen reservas antioxidantes y capacidades de autorreparación muy buenas hasta los 30 años, pero después de pasar esta edad empezamos en este estado silente pero saludable, en donde nuestro cuerpo se va a enfermar algún día. En esta etapa nosotros podemos hacer el diagnóstico, como les mencionaba anteriormente, de un estado hiperoxidativo con biomarcadores tempranos de estrés oxidativo. De hecho, tenemos algunos estudios ya hechos en Buenos Aires con biomarcadores tempranos digamos, eliminados por orina, y si no, biomarcadores tardíos de estrés oxidativo o de hiperoxidación celular. Francamente, cuando el paciente ya está enfermo por alguna de las enfermedades crónicas no transmisibles, tiene más o menos quintuplicada la cantidad de radicales libres contra una capacidad de defensas antioxidantes muy disminuidas. Entonces, nosotros, a partir de este hallazgo, que esto tiene pocos años, realmente tiene no menos, digamos, 20 años aproximadamente, el conocimiento de lo que le pasa a la biología molecular con la hiperoxidación celular, perdemos aparentemente bastante tiempo de prevención y perdemos tiempo de autorreparación. Si bien nuestros sistemas orgánicos no están preparados para seguir reparándose a sí mismos, porque ya se agotaron por la hiperoxidación celular, sí nosotros los podemos ayudar desde la nutrición. Y hoy sabemos que desde la nutrición, por eso es que se habla tanto de nutrición saludable, ¿no? Es el primer remedio que tomamos todos los días y varias veces también por día, los alimentos. Por eso es que tenemos que prestarle mucha atención a lo que comemos en cuanto a calidad y en cuanto a dosis. De ahí el mensaje de la paradoja francesa que esté tan vigente hoy en día.
Bueno, esto lo mostró la doctora Lasman, así que no me voy a detener en él, pero simplemente mencionarles que una intervención no genética, digamos magistral, que ha sido reveladora de la prevención, fue este estudio que se realizó en el año 1935, justamente en la Universidad de Cornell, tengo entendido que es madrina de la Universidad de Aconcagua. Se realizó este estudio que fue el estudio de la restricción calórica. Este estudio muestra que acá hay 4 lotes de ratoncitos que fueron alimentados de manera diferente. Uno ad libitum, es decir, se le dio alimentación en forma libre. A otro se le restringió un 15% las calorías. A otro se le restringió un 40%, ¿puede ser? Un 50% las calorías. Y al último un 60% de las calorías. Fíjense que con esta restricción calórica, los ratoncitos de cada grupo tuvieron un 20%, un 50% y un 65%. Quiere decir que el aumento de la longevidad, se acompañó mucho con el aumento de la expectativa de no tener enfermedades. Estos ratoncitos no tuvieron enfermedades y aparte vivieron muchísimo más. Lo mismo, digamos, los investigadores pensaron qué bárbaro que sería que realmente los humanos tengamos una posibilidad parecida, pero es una utopía pensar que pueda hacerlo porque nadie comería un 60% menos de calorías digamos, hubieron experiencias publicadas, pero los pensamientos, las sensaciones de los pacientes sometidos voluntariamente a estos tratamientos fueron enseguida muy abandonados porque, bueno, se padecía de un hambre muy alta, bueno, tenían mucho enfriamiento por la baja tasa metabólica de producir calor por los alimentos y, bueno, entonces no dio resultado. Pero todos los investigadores pensaron en que quizá algún día apareciera alguna medicación que pudiera reproducir esta restricción calórica y así fue el resveratrol. El resveratrol en el año 2003 está publicado por el grupo de Harvard, aumenta la longevidad y disminuye la cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles de la misma manera que lo hizo la restricción calórica. De manera que tenemos que la molécula más importante del vino y la más importante del aporte nutricional, la fuente más importante de resveratrol es el vino. El 98% del resveratrol que se consume es, digamos, derivado de la fuente nutricional del vino. Entonces, tendríamos una de las moléculas más significativas para la prevención y la longevidad. El resveratrol exhibe 74 beneficios y uno más que después fue publicado, que ahora se los voy a mostrar después, pero en todos los sistemas u órganos exhibe muchos beneficios: cardiovascular, óseo, renal, pulmonar, digamos ovarios, sangre, corazón. En todos los sistemas estudiados, nunca he tenido en mi escritorio, una molécula con tantos beneficios exhibidos para la salud como por el resveratrol. Y por último, como beneficio número 75, les menciono que en el hipotálamo, es una pequeña estructura neuroendocrina ubicada en la base del cerebro, están, digamos, radicadas las aptitudes del aprendizaje, la memoria, el estado anímico y las emociones. Se descubrió hace poco tiempo que todos nosotros producimos 700 neuronas por día, nuevas, de manera que podemos ir haciendo todos los días un cerebro nuevo en base a las actividades que hagamos o a las, digamos, aportes nutricionales que tengamos. Esto está descubierto, ustedes ven, ahí tenemos una fluorescencia con neuronas nuevas. La neurogénesis del hipotálamo, hay cosas que lo activan y cosas que lo disminuyen, pero digamos, las cosas que lo activan son el deporte, el buen descanso, el sexo también y también el aprendizaje, la lectura. Y las cosas que lo disminuyen están el estrés psicológico, la falta de cansancio y la ancianidad. Pero de los aportes nutricionales que activan la neurogénesis, tenemos que el resveratrol está señalado como una de las
principios nutricionales que mejor activan la neurogénesis junto con los ácidos grasos omega 3. De ahí la importancia que tiene el aporte de ambos activos biológicos. Este es un concepto nuevo dentro de la terapéutica. Como yo les mencionaba, el metabolismo es el causante de los daños y el productor de las enfermedades. Hoy por hoy ha cambiado la definición de envejecimiento desde hace algún tiempo y hoy envejecimiento se lo concibe como la acumulación de daños, más que la acumulación de años. De manera que si nosotros pudiéramos establecer sistemas de reparación frecuentes y periódicos sobre nuestra biología molecular, podríamos mantener la salud en un estado, digamos, saludable, como mencionaba al principio de mi presentación. Estos son los 7 puntos que realmente serían establecidos por la reparación de los daños del metabolismo, que no tienen nada que ver con la prevención o con el tratamiento. Sabemos que los tratamientos que hoy tenemos en la práctica médica son en general paliativos y que la prevención, sacando casos excepcionales de gente que se cuida mucho con el deporte y con la baja alimentación, la prevención da pocos resultados también. Por eso es que entre la prevención y la reparación vemos dos frentes de trabajo muy importantes. Los polifenoles reparan. Los polifenoles reparan. Esto es lo importante que tenía para comentarles, que se ha descubierto, ¿no?, en estos últimos 25 años que el resveratrol es como un mecánico para la biología molecular, porque repara los daños que produce el estrés oxidativo o el estado de hiperoxidación celular. No me puedo extender demasiado porque creo que estoy en el corte, pero ya quiero mencionarles que tenemos polifenoles, digamos un promedio de aproximadamente más de 2 gramos por litro en el vino, y que esto es muy significativo. Es digamos, de los polifenoles consumidos con la dieta normal, el 60% vendrían o tendrían como fuente nutricional el vino. De cada gramo, o sea, está calculado por trabajos publicados que nosotros tenemos un consumo promedio diario de 1 gramo de polifenoles. 1 gramo de polifenoles, 1000 miligramos. Y de este gramo de polifenoles, el 60% sería de origen del vino. Es decir, el aporte nutricional que tiene el vino para la prevención es muy importante, muy por encima del que tienen las frutas y verduras, que en general comemos bastante poco. Este trabajo es el que terminamos de hacer, está ya para publicación en una revista internacional, Resveratrol, Salud Humana y Perspectivas para la Enología. Es un trabajo que lo hemos realizado en conjunto con los colegas del Instituto Nacional de Vitivinicultura y con colegas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino y con, bueno, mi colega también, la doctora Alicia Penisi. Ya está pronto para publicarse y así, bueno, esperamos que esté pronto en prensa. También invitarlos a que próximamente en esta misma universidad, el próximo 12 al 14 de octubre, vamos a realizar en Mendoza el Congreso Internacional Resveratrol 2017. Pueden visitar la página de internet para ver los detalles. Quiero decirles que, para finalizar, no hay alimento que aporte mayor prevención con las comidas y en cantidades moderadas que el vino. Estamos convencidos que estamos atrás de un mensaje muy saludable y que hoy por hoy tenemos, digamos, la plena convicción que favorecer la educación en la población sobre el consumo racional de vino es lo mejor que por el momento podemos hacer por la salud de todos. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia. Y yo quería preguntarle lo siguiente a la doctora. El trabajo del profesor Renaud, publicado en The Lancet en el 92, él termina con la hipótesis que él cree que la disminución de las enfermedades cardiovasculares se debe a la acción del alcohol, porque él cree que disminuye la densidad plaquetaria y eso disminuye las posibilidades de trombosis intravasculares, naturalmente,
Y naturalmente en ese momento del resveratrol no se sabía nada, porque el resveratrol recién se descubrió, es decir, lo descubrió Takaoka, un japonés, recuerdo el nombre porque tiene el mismo nombre que el respirador que usábamos en cirugía experimental con los animalitos. Y hasta el 2003 o el 2002, en que un investigador de la Universidad de Harvard aisló el resveratrol. Y lo aisló porque él vio que las sirtuinas aumentaban enormemente su cantidad. ¿Qué son las sirtuinas? Ustedes deben saber muchísimo más que yo sobre las sirtuinas, pero son enzimas intramitocondriales que mantienen la vitalidad y la renovación de las mitocondrias. Por último, ahora me parece, ustedes deben tener noticias más frescas, que la unión de las sirtuinas y del resveratrol parecería ser el elixir de la juventud eterna. Pero he leído que el resveratrol tiene algunas dificultades para ser administrado. ¿Por qué? Porque la obtención de resveratrol no es difícil. En el reino animal, en el reino vegetal, perdón, es muy fácil de lograrlo. El vino, creo que es la uva y el vino es el producto que lo tiene en mayor concentración. Se absorbe muy rápidamente cuando se ingiere, pero, y esto me lo van a aclarar ustedes, tiene una biodisponibilidad muy breve, porque apenas entra el torrente sanguíneo, en pocos minutos pasa por el hígado y se glucuroniza o se sulfata. Entonces deja de ser resveratrol, se transforma en un trans. Esos trans tienen también alguna acción antioxidante. El tema de los antioxidantes hemos trabajado nosotros no en enfermedades cardiovasculares, sino en páncreas. Y tenemos un trabajo publicado en Pancreatology, y un trabajo distinguido porque fue un trabajo de experimentación, pero la hipótesis era, en ese momento estaba en auge, todos los conocimientos de los antioxidantes, de la revascularización y todos los problemas de la catalasa, el agua oxigenada, el peróxido de oxígeno. Bueno, así que tenemos una cierta familiaridad con el tema de los problemas de oxidorreducción y de los radicales de oxígeno libres que tan dañinos son para todas las células de todo el organismo. Entonces, la pregunta fundamental es ¿qué pasa con la poca biodisponibilidad que tiene el resveratrol? Porque hay muchísimos trabajos experimentales y he revisado, en 20 años, hoy han sido seleccionados 2.900 trabajos que siguen un solo título, resveratrol y cáncer. Lo he mirado hoy en PubMed. Son trabajos seleccionados en inglés de la bibliografía internacional. Todos son experimentales. Todavía no hay trabajos que se han reproducido a nivel de laboratorio en humanos. Bueno, queda este tema para ustedes. Oui. Le problème du resveratrol, c'est qu'il a été très à la mode suite à la publication de 97 et tout le monde s'est jeté dessus, mais il y a beaucoup d'autres molécules que le resveratrol et tout dépend de ce qu'on cherche. Si on veut faire
de la pharmacologie, si on veut développer des médicaments qui s'inspirent du resveratrol, comme on le fait pour d'autres plantes, ou bien si on veut s'intéresser à l'effet du vin, et il faut prendre les choses dans leur ensemble, parce que les polyphénols, il y a plus de 2000 molécules. Alors après, je vais répondre sur l'alcool, mais déjà... Bueno, primero hizo una precisión sobre el resveratrol. Hay más de 2000 moléculas y dice que se estudió... Ay, lo hizo muy largo. Claro, como que trabajan todas juntas, pero que hay que aislar. Ahora va a hablar del vino. C'est presque un hasard s'il y a eu tout ça. Parce pero que en el 97 como que todo el mundo se lanzó. Mais il y en a plein d'autres de molécules que le resveratrol. Claro, en fait. se lanzó y se focalizaron en el resveratrol, pero hay muchísimas otras. En fait, moi je suis épidémiologiste, donc j'ai une approche d'ensemble de l'effet du vin. Hay que ver como tener una mirada más global, de conjunto, de lo que se está estudiando. Pour ce qui est de la biodisponibilité des polyphénols en général, avec ou sans alcool, ça, on sait, il y a eu pas seulement Serge Renaud, mais beaucoup de travaux qui ont montré que si on compare l'alcool seul, les polyphénols seuls ou bien les deux, l'absorption et les effets biologiques sont meilleurs avec les deux mélangés. Alcohol y polifenol. Entonces dice que también con respecto al polifenol, el resveratrol, la absorción y los efectos son mejores si se juntan los dos. Eso es el resultado de otros estudios, de otros trabajos. Et en particulier en ce que je connais, Serge Renaud a publié avec Jean-Claude Ruff un papier sur l'effet rebond des plaquettes. Avec l'alcool, on a un effet rebond des plaquettes, c'est-à-dire c'est l'attaque du lundi après le binge drinking du week-end. C'est-à-dire les anglo-saxons boivent beaucoup le week-end, puis ils s'arrêtent de boire le lundi. Et là, il y a une activité des plaquettes qui augmente. C'est l'effet rebond. Et Serge Renaud l'a testé chez l'animal et il a montré que le vin a moins d'effet rebond que l'alcool seul. Est-ce que c'est clair? Entonces, también Serge Renaud observó que, por ejemplo, con este efecto de los estadounidenses jóvenes que tomaban mucho en el fin de semana, había un efecto como de aumentar la actividad de las plaquetas, como que rebotaban, un efecto de rebote. Y en cambio después lo observó muchísimo menos con los que consumían vino. El efecto de rebote era muchísimo menor. La biodisponibilidad aumenta mucho, como señalaba la doctora Lassmann, en conjunción con otros polifenoles. Por eso es que cuando el resveratrol, por el momento, muchos pacientes míos, o mis recomendaciones también, en que si quieren aumentar los efectos beneficiosos del resveratrol, pueden adquirirlo como suplemento dietario y tomarlo con vino o con polifenoles que pueden ser similares a los contenidos en el vino, como son las pasas de uva, por ejemplo. Yo recomiendo tomar resveratrol con pasas de uva porque aumenta mucho la biodisponibilidad en presencia de otros polifenoles. Con respecto a los efectos biológicos, el resveratrol se conjuga enseguida, ni bien se absorbe, y la verdad es que se pierde un poco dentro de la biología molecular, pero lo cierto es que tiene muchos efectos biológicos, aún en muy bajas dosis. Hay efectos cardiovasculares de protección, por ejemplo, en pacientes diabéticos hipertensos, en donde se les ha medido la dilatación mediada por flujo, que es un estudio vascular Doppler, donde se mide la capacidad arterial de recuperación del flujo después de soltar el manguito, digamos, que tenía ocluida la arteria, y se ve que en el agudo y en el crónico la función de la endotelial aumenta mucho, aún en bajas dosis, tanto como 8 miligramos por día de resveratrol. 8 miligramos por día. Estamos hablando de dosis muy bajas. De manera que los efectos biológicos del resveratrol se exhiben incluso en el consumo permanente y aún moderado, aún en bajas dosis, como se ha demostrado. En cuanto a los estudios en humanos, hoy contamos afortunadamente con muchos estudios en salud humana en resveratrol, muy duros desde el punto de vista
metodológicos, son estudios randomizados, controlados contra placebo, en cáncer, en diabetes, en hipertensión arterial, digamos, en prácticamente todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Le diría que hay estudios, si usted lo desea, se los puedo pasar con todo gusto, en salud humana con resveratrol medido contra placebo. Esto es muy, muy importante. La idea, ahora sí, es que nosotros apuntamos dentro del estudio que hicimos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, dentro de varios años que venimos siguiendo este tema en la OIB, es de tratar de hacer un vino, por eso el trabajo habla de perspectivas en la enología, con disminución en algo del uso del anhidrido sulfuroso que se utiliza durante la vinificación y aumento o enriquecimiento del resveratrol, del transresveratrol, para no solamente proteger al propio vino, sino también proteger al consumidor. La idea es que, bueno, hoy estamos bastante avanzados, por lo menos ahora ya estamos con un trabajo con todos los expertos y colegas del INB ya para publicar. Y bueno, veremos a ver qué respuesta tiene el mundo enológico, pero consideramos que el aumento de la magnitud en la cantidad de resveratrol incluso apuntaría a disminuir el riesgo de cáncer que tiene el consumo de alcohol. Ustedes piensen que, digamos, el alcohol, nosotros tenemos una metabolización limitada del alcohol en base a la cantidad de alcohol deshidrogenasa que tenemos en plasma. Si no tenemos alcohol deshidrogenasa, estamos en un problema. Ahora, con un consumo regular y con una exposición permanente al alcohol, el hígado elabora alcohol deshidrogenasa y una unidad de alcohol, que estaría más o menos en el orden de los 10 gramos de alcohol, lo podríamos metabolizar en 2 horas aproximadamente, entre 2 y 4 horas. Ahora, si tomamos en exceso, ese exceso de alcohol que no queda inactivado, se puede oxidar y se convierte en acetaldehído. El acetaldehído, que es la famosa molécula que da jaqueca, la famosa resaca, es porque hemos tomado, digamos, en una cantidad que superó la capacidad de metabolización de alcohol, es decir, no teníamos tanta alcohol deshidrogenasa como para metabolizarlo. De manera que la idea de aumentar el contenido de resveratrol en el vino apuntaría a protegernos del acetaldehído, de este radical libre de origen de alcohol cuando uno toma en exceso. ¿Cuál es la cantidad que estamos, digamos, en base a estudios ya hechos en investigación básica, pero que además extrapolan el valor del resveratrol al vino? Sería de 20 miligramos por litro. Es decir, la cantidad que protegería cada 100 miligramos, cada 100 centímetros cúbicos, perdón, de consumo de vino, tendría que contener esos 100 centímetros cúbicos 20 miligramos de resveratrol para proteger al consumidor de los efectos potencialmente peligrosos del alcohol, como si fueran oncogénicos, no cancerígenos. Que bueno, esa es un poco la respuesta. Vamos a ver si lo logramos. Creo que la cantidad que estaríamos ensayando, digamos, pensar como una cantidad razonable para que esto se produzca, sería de 200 miligramos por litro de resveratrol, lo que darían 20 miligramos por litro por cada 100 centímetros cúbicos. Si ustedes han medido el concepto de cómo se mantiene digamos, ese resveratrol activo desde que fue fruta, que se hizo jugo inicialmente, el alcohol genera reacciones de oxidación a través de peróxido, y justamente usted explicó ahí la parte de etanal, y esto empieza a complicar muchas cosas del polifenol adentro del vino. Entonces mi primera pregunta es, si han medido con un mismo vino en el paso del tiempo cómo cae ese resveratrol, o si cae o no cae, originario de la uva o del jugo. Y yo pensando en los chicos o en los niños, en mi hijo fundamentalmente, cómo si ese resveratrol está disponible más en jugo que en vino. Si han podido medir algo, y bueno, saber si se va a medir, o es una cuestión técnica, digamos, no lógica. Esa sería mi pregunta. En realidad,
El resveratrol contenido en el vino es el que fue migrando desde la uva, ¿no es cierto? Y entendemos que lógicamente es el que tiene mayor contenido de resveratrol, es el que fue vinificado con toda la piel de la uva, y la uva plena, ¿verdad? Para los vinos tintos me refiero, no para los blancos que se extrajo la piel. Ahora, con respecto a la estabilidad, creo que una pregunta también del doctor había sido en este sentido, si el poder antioxidante del resveratrol se mantiene. El resveratrol tiene una capacidad antioxidante muy pobre, tiene tres hidrogeniones para donar nada más. No se caracterizaría por su capacidad antioxidante directa. No es como un tanino, por ejemplo, que son cadenas de 40 carbonos que tienen hidrogeniones para donar eventualmente ante un radical libre. El resveratrol tiene solo 3. La misión fundamental biológica del resveratrol estaría en la inducción sobre el material genético y actuaría sobre las vías de señalización para inducir respuestas propias. Es decir, se ha demostrado que el resveratrol aumenta, por ejemplo, la cantidad producida de superóxido dismutasa, de catalasa y de glutatión peroxidasa, el trípode, digamos, de las 3 enzimas antioxidantes celulares más importantes que tenemos. Entonces, la idea es que tenemos el concepto de que el resveratrol no sería quizás un antioxidante directo potente, sino que sería más un antioxidante de inducción. Actuaría como casi una vacuna, digamos, porque una vacuna pasiva. ¿Se acuerdan que las vacunas pasivas son las que nos despiertan la inmunidad propia? Bueno, y en cuanto a la estabilidad, al resveratrol lo máximo que le puede pasar es que se oxide y digamos, esta oxidación lo convierte en su isómero, que es cis-resveratrol. En la naturaleza no hay cis-resveratrol, porque están todos los resveratroles, digamos, reducidos, son, digamos, como lo conocemos, pero el resveratrol oxidado cambia la configuración. No hay prácticamente estudios, tanto en animales como en humanos, con cis-resveratrol, pero se supone que podría llegar a tener una acción de inducción sobre el ADN, pero esto no te lo podría asegurar porque no hay estudios publicados con cis-resveratrol. Sí, la gran mayoría son con trans-resveratrol. Considérant l'ensemble des polyphénols où il y a plus de 2000 molécules, dans un verre de vin, il y a plus de 2 fois plus de polyphénol que dans le jus du même raisin. Tout polyphénol confondu. Il n'y a pas que le resveratrol, il y a beaucoup d'autres molécules qui sont très intéressantes. Bueno, y ella señala que en un vaso de vino hay más de 2000 moléculas, también polifenoles, que no existe solo el resveratrol. Et que dans un verre de vin, enfin dans du vin, il y a plus de 2 fois plus de polyphénol que dans le jus du raisin qui a servi à faire le vin. Claro, y en una copa de vino hay 2 veces más de polifenoles que en un jugo de fruta, que sirvió para hacer... Il y a plus de 2 fois plus de polyphénol dans le vin que dans le jus du raisin qui correspond. Ah, ok. Claro, que en el jugo hay 2 veces más en el vino que en el jugo de, claro, de la uva que sirvió para hacer el vino. Plus de 2 fois plus. Oui. ¿Cómo obtenemos nosotros la información y de la cantidad de antioxidantes que hay en cada botella, digamos, o en cada varietal? ¿Está reglamentado eso o no? Me imagino que no, porque uno ve la botella, la etiqueta, y no sale esa información como sale en los alimentos saludables, por ejemplo. Bueno, en realidad estamos trabajando, no sé si este micrófono para... En realidad estamos trabajando en el Instituto de Investigaciones de aquí de Aconcagua en un sistema de monitoreo del vino, que va a ser potencialmente usado por cualquier consumidor. Esa es la idea, estamos trabajando en ello. Es un escáner portátil que cada uno podrá adquirir, que va a ser muy económico también, y que en la góndola, con una aplicación en el celular, uno podrá hacer un disparo en la botella y tener la cantidad de polifenoles que tiene. Esa es una capacidad que va a tener el consumidor para poder medir la cantidad de polifenoles. Quería saber si los estudios que ustedes han hecho a pacientes que les han dado el resveratrol
¿cuál ha sido la variación con respecto al colesterol HDL y el LDL? Muy buena pregunta. El resveratrol aumenta el colesterol HDL y baja el LDL. Pero lo más importante que tiene es que al LDL lo inactiva en su poder de daño. ¿Recuerdan cuando yo les mencioné que las enfermedades crónicas no transmisibles son una acumulación de daños en el metabolismo? El principal responsable prácticamente de la acumulación de daños sería el colesterol LDL. El colesterol LDL no solamente es el responsable de la producción de la placa aterosclerótica cuando se encuentra oxidado, cuando se encuentra reducido no, cuando se encuentra en una situación químicamente estable no es peligroso el colesterol LDL. Eso es justamente la matriz, el mensaje de la paradoja francesa. Los franceses comiendo muchas grasas, teniéndolo inactivado, químicamente neutro al colesterol LDL, no es peligroso, no les hacía daño. Ellos han demostrado que tienen un 50% menos de mortalidad cardiovascular justamente porque tienen el colesterol, digamos, neutralizado en su poder de daño. Y el segundo aspecto que, digamos, hace al resveratrol es que al inducir respuestas antioxidantes propias, lo que hace es favorecer la reducción del colesterol de LDL. Esto no por experimentos propios, pero sí por experimentos publicados en salud humana. El resveratrol reduce mucho el colesterol de LDL y lo convierte en, digamos, neutral, no peligroso, digamos. Y por otro lado, el colesterol LDL también sería el responsable de producir como un efecto de expansión, expansivo en el espacio extracelular, dañando muchas células, no solamente dentro del espacio intravascular, sino que también en el espacio intercelular. Otra de las revistas, muy importantes del mundo científico y sobre todo la medicina, el New England Journal of Medicine, no le aceptó un trabajo al profesor Serge Renaud porque justamente en la presentación no había encontrado cambios en los niveles plasmáticos de colesterol, ni aumento del HDL, ni disminución del LDL. Incluso le criticaban eso en lo que fue la dieta cretense o de Creta, de la isla de Creta, y no se lo publican. Y realmente, como decía recién el doctor Raúl Pastor, la cuestión es ese mecanismo de evitar, entre otras cosas, la oxidación del LDL, el colesterol malo, para aquellos que no estén familiarizados, que va a ser la piedra fundamental sobre el cual se va a establecer la placa de aterosclerosis, la placa de ateroma. Nada más, era eso. Bien, teniendo en cuenta lo avanzado de la hora y que, bueno, ya hemos hecho una buena ingesta de resveratrol y que podemos llegar a casa totalmente energizados, yo les quería comentar que estamos en esta primera etapa en donde quienes trabajan, ¿sí? Que nosotros colaboramos, pero quienes trabajan no somos nosotros directamente, sino nuestros investigadores, estamos midiendo. Una vez terminada esta etapa y tener un banco de datos más o menos interesante, que en eso estamos, queremos ser muy prudentes en el manejo de la información y cuando lo vayamos a hacer seguramente vamos a convocarlos nuevamente a todos ustedes. Pero hay una segunda y una tercera etapa. Una segunda etapa donde vamos a hacer un ensayo clínico, esto un poco apuntando a lo que planteaba el doctor Casone, en donde va a haber un grupo placebo y un grupo testigo. El grupo testigo va a estar con este factor protector que nosotros tenemos como hipótesis, que es el vino. Y ahí vamos a medir, entre otras cosas, LDL. Y vamos a ver cómo andamos. Es más, para este estudio, para este ensayo clínico, tenemos ya un primer voluntario, que es el rector de la universidad. Y para, no, fíjense la fe que le tiene él a la investigación.
un tercer espacio de investigaciones en donde a personas con síndromes metabólicos, a un grupo con síndrome metabólico se le suministrará este factor protector, que pensamos que va a ser el vino, utilizado como un alimento saludable, como un alimento, no como una bebida alcohólica, y al grupo testigo sin él. Y allí mediremos, entre otras cosas también, cómo mejora el LDL ese que tenía tan alto. Bueno, ahora sí, quisiera convocar al profesor Yermoli, que, como les dije, es profesor honorario de nuestra casa, es distinguido y bien amigo de nuestro rector, y fundamentalmente es un pionero en el trabajo de esto. Es un mendocino que hemos exportado allá donde atiende Dios, ¿sí? Entonces, bueno, él a veces nos hace de contacto porque está más cerca de Dios que nosotros. Buenas noches a todos. Soy un egresado de la prestigiosa Universidad Nacional de Cuyo, y la generosidad de la Universidad de la Aconcagua hace que, bueno, tenga la distinción de ser profesor honorario de aquí de la Universidad de la Aconcagua. Muchas gracias, señor rector, y todo el cuerpo. Para mí, hoy me decía, esta mañana en una conferencia de prensa, decía la profesora Dominique Lansman-Petitory, nadie es profeta en su tierra. Francia no le rindió un homenaje a los 25 años de la paradoja francesa. Y se lo estamos haciendo desde, bueno, un conjunto de entidades tanto universitarias cuanto corporaciones, organizaciones, todas dedicadas a nuestra bebida nacional, que es el vino, a este señor, a este grande, que después podríamos hacer todo, tomando las palabras que decía Eduardo, empezar a hacer una cofradía o algo que me parece muy interesante, muy importante. Después no sé si habrá poquito más de vino para brindar, enseguidita apenas terminen, van a ser 3-4 minutitos nada más. Creo que podríamos de esa manera rendir el homenaje a esta paradoja francesa. Como muy bien decía Eduardo, prestigioso médico y excelente productor de vinos, que he tenido la suerte de probarlos, de degustarlos, y no acá, sino en Buenos Aires, con grupos de amigos comunes. En el año 1992, cuando se publica ese trabajo, prácticamente no se conocía el resveratrol en el vino, sino que había sido descubierta la molécula ya por la década del 40, pero se la tenía allí. Esto fue un estudio bisagra, fundamental, que después, algunos años más tarde, 10, 11 años, porque en 2002, 2003 empiezan a aparecer los estudios sobre los polifenoles del vino, estos 2.000 compuestos que tiene el vino, pero con una molécula vedette como fue el resveratrol, con todos los beneficios que tiene para la salud. Indudablemente, el consumo tiene que ser responsable y moderado, porque si lo dijera sea al revés, moderado y responsable, por ahí no se entendería lo copulativo y sería irresponsable, ¿no? Y separadito responsable del vino, no pasando de alcohol más o menos 30, 35 gramos o mililitros de alcohol por día, nos brindan todos estos beneficios. La paradoja es la paradoja argentina, que cada día consumimos menos vino. Esa es una paradoja, con el excelente producto que tenemos. ¿Y en qué? ¿Por qué? Porque no hay cultura en los jóvenes. Los jóvenes, ¿qué están haciendo? Bebiendo otros tipos de alcohol, no lo vamos a mencionar, todos lo sabemos, lo que hacen en la previa y todo lo demás. Y las familias, yo me acuerdo, lo mismo que cuando uno lee la historia de Serge Renaud, cuando él decía que se había criado muy cerca de su abuelo y que él no concebía una comida sin
poco de vino, que como eran chicos, se le ponía un poco de soda, agua o lo que fuese. Hoy día, para nosotros, a esta altura, digo, de nuestra edad sería un sacrilegio, lo estaríamos oxidando mucho más al vino, pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Cuántos de acá no vivieron esa experiencia? ¿Quiénes? Yo en mi casa, mi padre decía, no, si vamos a comer empanada o lo que fuere, un poco de vino tiene que haber, si no, no se va a digerir bien. La importancia de tomar el vino, por supuesto, con las comidas, porque nos va a facilitar todos los procesos digestivos, incluso disminuye la liberación de, digo, el incremento marcado de glucosa, aumenta la liberación de insulina, etc. Tiene numerosos beneficios. No hay mucho más para decirles, pero en serio, lo que sí me gustaría, ¿tienen un poquito más de vino? Hacer como hacemos en nuestra cátedra con los alumnos y con, digo, tanto de grado como posgrado, que se les enseña no solamente la historia del vino, las propiedades, sino también a degustarlo, a valorarlo. Pero en este momento, justamente, fíjense, con ese fondo, y podríamos sacar unas lindas fotos y filmarlo, y con la profesora y todo lo demás, vamos a alzar las copas, a ver si podemos todos. Hacemos un brindis y por mi parte doy por terminado. ¿Estamos todos? No, ahí. González no puede quedarse así. A ver. Está muy bien. Eso es saber, ¿ves? Bueno. ¿Todos? Salud a todos. ¿Cómo se llamará la cofradía? Salud. Mirándose siempre, los italianos dicen, guardando gli occhi, mirando los ojos. Salud a todos.